Aquellos que nos están sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero Inmolado, cuyo escudo está sellado con el Cordero. Bienvenido. Esta noche estaremos hablando de la sanidad interior sobre los matrimonios. Y el versículo base está en Hebreos 13, capítulo 13 de Hebreos, versículo 4. ¿Sabe usted que la institución matrimonial es la institución más grande dada por Dios para el hombre sobre la faz de la tierra? Porque es el firme propósito de la creación para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Fíjense que en Hebreos 13, 4 te dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo donde la tasa de divorcio en el matrimonio está en la iglesia igual que en la calle? El divorcio. ¿Por qué? Por lo que acaba de narrar el versículo 4 del capítulo 13 de Hebreos. La iglesia tiene que estar bien alerta, porque el espíritu de apostasía está llevando a la iglesia a lo que está ya perseverando en el mundo. Y si usted es creyente en Cristo y está con Cristo, tiene que ser diferente a lo que está en el mundo. Así que tenemos que cuidarnos de estas cosas, y para eso tenemos que sanar nuestro ser interior. Y cada vez nuestro matrimonio tiene que estar más unidos y unificados en el amor de Cristo. La palabra dice que el cordón de tres dobleces jamás nunca se parte. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, es el centro del matrimonio, el matrimonio camina bien. Y como consecuencia, todas las demás añadiduras han de venir, porque serán añadidas a través de la unificación del amor puro y santo, para lo cual hemos sido creados, y dar testimonio sobre la faz de la tierra. Bienvenidos a su casa, que Dios les bendiga a todos. Los dejo con la pastora, que va a empezar enseguida con las fuentes más comunes de rechazo. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, qué bueno, bueno. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Qué bueno. Vamos a continuar con el tema del rechazo. Quiero decirles que cuando el Espíritu está lleno de la palabra de Dios, gobierna nuestra alma. Así que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para que seamos llenados día a día, ¿verdad? Porque si no, nuestro ser no puede ser gobernado por el Espíritu Santo, y entonces pues no tenemos esa sanidad interior que necesitamos tener, ¿verdad? Así que vamos a comenzar con lo que es el matrimonio. Ya el pastor le había dicho Hebreos 13:4, si quieren vamos a repetirlo para darle un repasito. Martita. Porque a pesar de que estamos hablando del rechazo, tenemos la palabra que es nuestra fuente de vida, y tenemos que, la contraparte de lo que el diablo quiere hacer es la palabra de Dios. Así que nosotros nos levantamos contra toda obra de maldad con la palabra. Así que yo traigo, sí, estoy hablando del rechazo, pero en cada tópico que vengo a describirles también le tengo una palabra donde podemos refugiarnos. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así que vemos que el matrimonio, ¿verdad?, es la primera institución que puso Dios en la tierra, y es lo que el diablo ataca fuertemente porque es lo que quiere destruir, ¿verdad?, el matrimonio. Así que tenemos que tener eso en mente, que todo lo que es cuestión de rechazo viene para destruir lo que es el matrimonio. Así que podemos ver que uno de los rechazos en el matrimonio es el conflicto entre parejas. Muchos conflictos pueden ser las amenazas, ejercer el poder o el control, ¿verdad? Sabemos que cuando uno viene al matrimonio, cada quien viene con sus costumbres, hay unas maletas, ¿verdad? Cada quien viene con su maleta, pues esas maletas hay que abrirlas y hacer solamente una entre las dos, porque no podemos seguir con la maleta anterior ni con ninguno de los dos. Tenemos que unirnos
y saber que Dios es el centro de su vida. Y saber que cuando están en intimidad, ambos se sientan libres de expresar sus sentimientos, para que no hayan esos tipos de conflictos de pareja. También otro tipo de rechazo que podemos sentir en el matrimonio es la infidelidad. Muchas veces eso pasa porque no han sanado y no conocen que la infidelidad trae una contaminación a sus vidas que es bien difícil contrarrestar. Así que mientras podamos ser sanos, tenemos que ser sanos, evitaremos la infidelidad. Y eso es... sí, exacto. Y la infidelidad puede ser un pensamiento, obra o acción. Y sabemos que eso trae mucho conflicto en cuestión de rechazo. El maltrato también es una base para el rechazo. Una clase de maltrato puede ser que te pegue y luego te dice que te ama. Entonces eso es un ciclo, lo que llaman el ciclo del maltrato, el cual tenemos que romper. También está la falta de respeto, que es lo que trae también mucho rechazo, porque no es agradable a nadie que le falten el respeto, ¿verdad? Te levantan la voz y eso es una forma primitiva de actuar entre nosotros los seres humanos. Así que ese es otro tipo de rechazo. Quiero decirles a los que no vinieron la otra vez, pueden preguntar, abundar al tema y dar ejemplos también. También tenemos los insultos y ofensas. Muchos insultos pueden ser que te maldigan, pueden ser como, muchos son machistas y no tolerarán comentario alguno que la mujer le pueda decir o comentar. No escuchan a la mujer porque son tan machistas que no quieren ningún tipo de consejo o de opinión, no es válida. Y eso es un tipo de rechazo, ¿verdad? También un insulto puede ser que te ponen sobrenombre. Nosotros teníamos un amigo que es ingeniero y se pasaba diciéndole a la mujer, es que tú eres loca, tú eres loca. Y ese era el apodo de la esposa, loca. Todo lo que hacía ella, pero tú eres loca, ¿por qué tú hiciste eso? Pero tú eres, todo el tiempo, íbamos de vacaciones y la pobre le decía loca todo el tiempo. Pobrecita. Pero eso crea, ¿verdad?, el rechazo en ambas partes. También tenemos desconfianza. Y la desconfianza es un miedo profundo que tiene el ser, donde al no sentirse amado, desconfía de todo el mundo. Si a alguien le sonríe, ¿por qué será que me sonríe? Aquí en puertorriqueño, ¿verdad? O cuando yo era chiquita, este huevo quiere sal, le decían a uno. ¿Verdad? O puede ser que tú digas, este quiere algo. Siempre hay una desconfianza porque como has sido rechazado tanto tiempo, cualquier tipo de conducta de amor lo vas a rechazar. O lo vas a malinterpretar, ¿verdad? También otra fuente común de rechazo es cuando el cónyuge es alcohólico o drogadicto. Eso trae situaciones dolorosas porque nos sentimos muchas veces impotentes a alguna solución para eso. El menosprecio es otra fuente común del rechazo y el menosprecio viene porque hay una baja autoestima. Un ejemplo de esto es cuando tienen el primer hijo, que ustedes saben que pues hay que dedicarle tiempo al niño y el esposo le exige que ya todo el tiempo es para el niño y no entiende la situación de que el niño en ese momento necesita unos cuidados especiales y ya no es la primera, ya son 3, no son 2 y entonces eso crea un conflicto y empiezan él a interpretar eso como un rechazo, cuando no debe ser. Pero es la falta de sanidad interior que deben de tener, ¿verdad? La separación o divorcio en una pareja también es una fuente de rechazo, pues porque sabemos que el divorcio es una amputación, tú estás con alguien que verdaderamente has decidido unirte y de repente pues tienes que divorciarte o tienes una separación, es doloroso, ¿verdad? El abuso físico o emocional
también es una fuente común de rechazo, ¿verdad? Y muchas veces el abuso emocional puede ser: no te hablo, no te abrazo, no te suplo dinero, resuélvete tú. En lenguaje puertorriqueño, a cuchillo de palo. Yadira. Un micrófono, por favor. En la que te estaba hablando de cuando el esposo se pone celoso de los hijos. Ajá. Pues yo estaba viendo este programa de allá, creo que era de la China o algo así, o Japón, que estaban esta pareja que los hijos trataron de juntar a los papás. Ellos estaban casados, pero que él llevaba 20 años sin hablarle a ella casi. No le hablaba. Y los hijos no sabían y llamaron a este programa, lo juntaron y ahí al fin él habló y dijo que era porque él estaba tan celoso de todo el trato que él tenía con los hijos, de ella con los hijos, y estaba tan celoso de los hijos y de cómo ella los trataba a ella, que por eso esa era su manera de castigar, como de que no hablarle a ella. 20 años en eso. Es triste, 20 años perdidos, pudiendo solamente sentarse y hablar y conversar un ratito, ¿verdad? Pero el que no tiene el Espíritu Santo, todas esas cosas le pasan. No lo puse ahí, pero me acordé luego repasando Guerra Fría. Quizás no te golpean, pero no le cocino. Que se quede con hambre. ¿Verdad? O no le presto el carro, que se quede a pie. Eso es una guerra fría. Y eso también es una fuente común de rechazo. Un ejemplo, vamos, que los oigo riéndose, vamos. ¿Les ha pasado? Eso pasa. Próxima, en la sociedad. Vamos a leer Hebreos 12:25, por favor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Tremenda palabra, ¿verdad? Que tenemos al Señor que nos amonesta de lo que estamos haciendo mal. Por eso es que estamos hablando de esto, para ser sanos. ¿Verdad? Muchas veces en la sociedad vemos una forma común de rechazo es cuando hay una falta de aceptación. Y la falta de aceptación hacia otro es un miedo profundo y que comienza a encerrarse en uno mismo. Entonces uno empieza a hacer barreras. No voy para la iglesia porque allí nadie me mira, o nadie me invita, o nadie me saluda, o yo no pertenezco a ningún ministerio, ¿para qué yo voy para allá? Entonces empiezas a poner barreras por la falta de aceptación que tú tienes, por el miedo profundo que tienes. También una fuente común de rechazo en la sociedad son comentarios crueles. Y los estamos viendo ya hasta en los anuncios, ¿verdad? Nosotros los cristianos tenemos los comentarios crueles que nos dicen cuáles son. Aleluyita. Eso no es un comentario cruel hacia nosotros. Los aleluyitas. Ustedes son los aleluyitas. Eso es un comentario cruel. Pueden ser una burla, sarcasmo. ¿Verdad? Y en estos momentos, a pesar de que la iglesia estamos abiertas a hablar de Cristo, están creando leyes contra la iglesia. Así que hay que tener ojo en eso. Estamos siendo bien rechazados por la sociedad también. Otra fuente común de rechazo en la sociedad es que somos excluidos, ¿verdad? Muchas veces te dicen, no porque es muy viejo, no porque es inmaduro,
No, porque es muy chiquito, es muy joven. Y los tratamos de excluirlos del grupo o de la sociedad, ¿verdad? Otra fuente más común de rechazo es los malos tratos, ¿verdad? Los desprecios que se hacen. Te brincan la persona en la fila. Eso, yo no sé si usted está en la fila, pero a veces uno tiene una fila de 2 horas y que te brinquen a alguien, eso. Tú te sientes rechazado porque tú dices, pero ¿cómo va a ser si ese llegó ahora y me brincaron? ¿Verdad? Eso es un maltrato. Ni con reservaciones, muchachos. A veces te brincan también. ¿Verdad? Tenemos también competencias crueles y desleales. Yo te doy esto, pero tú me tienes que hacer tal cosa. Es como un trueque desleal. No puedes haber, no hay una fidelidad en lo que tú estás haciendo de la amistad. Siempre es como un tipo de rechazo contra. Yo no le voy a pedir esto a tal porque yo sé que me va a venir con, devuélveme con esto. Entonces uno pues está como que atado a no hacer nada entonces porque vas a recibir un tipo de rechazo, ¿verdad? Amistades destruidas. Un mal pensamiento de una amistad trae discordia y alejamiento. También añadí, que no está ahí, envejecientes desechados. En esta sociedad que vivimos ya vemos una tasa de personas de sobre 50 años mayor que la juventud. Pues porque se han ido a Estados Unidos después de María. Los vicios los han matado, los accidentes, las matanzas, las guerrillas que hay. Y los que estamos quedando, pues somos sobre 50 años. Entonces, muchas veces estos viejitos están siendo desechados por la sociedad. Son olvidados. No se quieren hacer responsables nadie de la familia, ni siquiera la sociedad. Es difícil y eso trae, ¿verdad?, un sentimiento de rechazo. Sí, claro, fueron parte de la sociedad, levantaron a Puerto Rico. Yo entiendo, y me corrigen si estoy mal, pero yo entiendo cuando estamos hablando de niños, no sé si es que vamos para allá y me estoy adelantando. Yo entiendo cuando hablamos de niños, cuando hablamos de envejecientes, quizás una situación matrimonial, que son cosas, pero no se supone que nosotros dentro de nosotros dejemos de interpretar todo como un rechazo. O sea, que dentro de nuestro ser, si nos cerraron una puerta en la cara, o sea, simple y sencillamente, si la persona quizás tuvo esa intención, o si están haciendo esto o lo otro, pero nosotros lo procesemos de una manera contraria a entender, mira, quizás esa persona está teniendo un mal día, pues está mal, el problema no, tiene ella, no yo. Déjame explicarte, eso sería pasarle la mano. Pero es la sanidad para mí. Bueno, si yo lo interpreto como un rechazo, bueno, pues me voy a sentir mal y me voy a lastimar yo misma. Bueno, tenemos que estar, por eso es que estamos cogiendo la clase, tenemos que ser maduros, cristianos maduros, donde cuando tú ves que te hacen eso, mira cómo lo tienes que tomar o lo deberías de tomar. Qué pena. Esa persona necesita amor y sanidad. Necesita ayuda. Y eso no te va a hacer daño. Exacto, sí. Pero porque ya tú eres una persona madura que puedes interpretar lo que está diciendo detrás de esa acción de esa persona. O sea, pero por ejemplo, en mi caso, cuando me pasa eso, yo realmente no tiendo a pensar, me están rechazando. Esa no es o sea, como que pienso cualquier otra cosa, menos que me están rechazando. Pienso, tuvo un mal día, pues, está apestada. Ok, pero ¿volverías a buscarla? ¿Ah? ¿Eso haría que tú volvieras a buscarla? ¿O dirías, no la busco más? Bueno, es que depende de la circunstancia. Eso. O sea, depende de la circunstancia. Pero ¿cómo tú vas a reaccionar? Ok, eso fue ahora, pasó eso ahora. ¿Cómo tú vas a reaccionar mañana
si tuvieras Bueno, que enfrentar a esa persona? Te doy un ejemplo. O sea, hay una persona que yo le envío felicidades de madres por otra persona. Pues hay una niña de por medio y esa niña siempre me envía este único mensaje maternal. Entonces, pues yo por la niña, por la joven, porque no es una niña, pues digo, voy a enviarle un mensaje a su mamá. Aunque yo sé que no hay tanta de esto, pero de cortesía. La mamá nunca me contesta. Este año volví a enviar el mensaje porque digo, yo no puedo, ¿cómo se dice? Hacerle eso a fulana. Y realmente, pues si no me lo contesta, o va y está ocupada, o va y no lo vio, o va y no le interesa, pero, o qué sé yo, pero no es algo que en mi cabeza está machacando, ella no le interesa. Vuelvo y lo envío. A mí eso no. Ah, bueno, pues si ya hace algo demasiado obvio, pues mira, pues no te lo mando, pero no sé si me entiendes a lo que me refiero. Sí, No pero tiendo a darle te voy a contestar. esa connotación. ¿La persona es cristiana? No. Ok, no. Y tú tienes que seguir siendo luz, ¿verdad? Sí. Tú el año que viene le vuelves a mandar. No, este el año me mes. contestó. Ah, viste. Este Pero año tú me vas, contestó. somos luz. Sí, pues a eso es que me Seguimos. refiero. Pero está mal que yo lo vea de esa forma. O sea, es mi manera de procesarlo, no con gente inconversa. Es mi manera de procesarlo. O sea, yo no ando pensando No puedes esperar que una persona que no tiene luz te dé luz. y yo tampoco espero que los que tienen lo hagan. Por eso. Yo espero que el Señor me quiera. Por eso, Y ya, y se pero acabó. por eso está bien que sigas mandándole el mensajito. Si tienes contacto con la hija de la persona, debes seguir porque tú eres luz y tú implementas y llevas la luz a esa persona, aunque esa persona no te conteste. Porque ¿quién es la que está Claro. insana? La otra La persona. otra persona, sea quien sea, convertida o inconversa. Exacto. Punto. Tú tienes que seguir siendo luz, pase lo que pase. Y perdonarlo, una cuestión, no la perdona. Y sigue para adelante. ¿Alguna otra pregunta? Creo que por allá había una manita. Ese es muy Y acuérdate, cuando estamos sanos, uno hace el bien, el que te lo recibe bien, y si el que no lo recibe, pues bien también. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Ajá. Dime. Bueno, ella por todo lo que ha aprendido ha aprendido a bregar con ese tipo de situación y ella no se puede sentir mal por estar un poquito más elevada espiritualmente que la otra. Claro. Está Está bien, muy bueno. está muy bien. En cuanto a la vejez, cuando yo me tiro para la calle, para los asilos de ancianos y todas esas áreas, hay envejecientes que los denigran con comentarios crueles, como usted había dicho, también le hacen bullying. Abuso por parte de los hijos, estadísticamente en la familia los hijos son los que más abusan de los padres estadísticamente hablando. Y eso pues hay que tenerlo en cuenta y más cuando nosotros vayamos a la comunidad. Porque hay que estar con doble ojo mirando en dónde está el maltrato. Falta de responsabilidad hacia los ancianos, inclusive los dejan solos cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Se les hace ver como una carga y los despojan de sus propiedades. La sociedad lo ve como una carga, pero le saca dinero al gobierno Exacto. de Medicare, despojan supuestamente de para sus las estadísticas, propiedades. para coger más dinero, pero no se lo suple al Exacto. envejeciente. Se pelean a veces la custodia económica, pero no es para cuidarlo, sino para robarle. Beneficio. Y nosotros pues tenemos que ayudar a mejorar un poquito esa imagen que hay sobre el envejeciente, porque yo entiendo que la persona adulta es la sabiduría de una sociedad. Claro. Es el que montó lo que hasta este momento hay. O sea, todo lo que ha habido, toda esta tecnología que ha habido, la hicieron los baby boomers. ¿Me entiendes Claro. que sí? La hicieron los baby boomers. Y entonces no se les hace el honor a eso. Se les ve como una carga y cuando hablan, y si se les olvida alguito, ya tú tienes Alzheimer. Sin embargo, a los jóvenes se les olvida todo y ellos no tienen nada.
Sí, pregúntale aquí a la juventud cuántos teléfonos se saben de los que deben de saber y no estarle apuntados en el celular. Y casi no saben ninguno. Mire. De manera que al anciano hay que enseñarle a la juventud a que lo veneren, a que lo admiren, a que lo utilicen, a que lo escuchen, a que oigan sus consejos de sabio. Sí. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Esto es importante. Hoy usted es joven o está en mediana edad, eventualmente seremos envejecientes. Pero si estamos sanos, lo que nosotros podemos interpretar que es la base de los fundamentos de un rechazo, no nos va a afectar cuando tengamos esa edad. ¿Por qué? Porque vamos a saber que ese rechazo no tiene parte ni suerte con nosotros, porque aceptamos nuestra realidad para superarla cuando tengamos 70, 80 años. Por eso es importante trabajar todas estas cosas desde joven. Número uno. Y número dos. Lo segundo, el estado emocional, entendiendo lo que es un rechazo y sanando nuestro ser interior, nos pone en una posición de salud emocional y espiritual correcta para enfrentar cualquier situación en la vida que en cualquier época de nuestra vida tengamos que enfrentar, incluyendo la adversidad de nuestros propios hijos. Por eso es importante que entendamos las fuentes de rechazo más comunes que nosotros podemos tener internalizadas dentro de nosotros, que tenemos que sacarla hacia afuera para ser libertados de ese concepto, de esa experiencia que nos puede traer en el futuro conflicto de rechazo. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tenemos en población envejeciente suicidándose? Porque se deprimen y no saben que se han deprimido porque no han trabajado la situación emocional del rechazo. Esa situación emocional del rechazo se arraiga almáticamente cuando le dimos la curva de personalidad, se arraiga ahí como un concepto real y ellos creen verdaderamente que son rechazados cuando el rechazo es el resultado de lo que operan en sus hijos y en él que no está sano. ¿Por qué? Espérate. Voy a hablar un poquito de psiquiatría. ¿Por qué? Porque el rechazo no existe en el hombre. Es una imposición de la sociedad para que tú te sientas marginado, destruido, a la hecatombe de tu vida. El rechazo no existe. Dios no te creó para ser rechazado. Dios te creó para ser bendecido. Y entonces, cuando carecen del conocimiento de la verdad, hacen admisión de lo que es rechazo y ellos mismos se creen la propia mentira de su propia enfermedad. Entran en depresiones mentales y eventualmente se suicidan. Por eso hoy estamos aquí, para cuando lleguemos a esa edad, seamos libres de cualquier rechazo y seamos bendecidos, que es el reclamo espiritual que Dios ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Si entendemos eso, eso que ella está trayendo, no lo permitimos en nosotros. Porque esto es para nosotros, ser bendecidos. Y con el conocimiento que tengamos, bendecimos a otros. Amén. Gracias, pastor. Otra fuente de rechazo en la sociedad es el fraude, que aquí no se da, ¿verdad? En esta isla todo es limpio y transparente. Así que ese es un tipo de engaño que estamos viendo en la sociedad y está muy rampante y común. El rompimiento de noviazgo también es una fuente común de rechazo porque hay una dureza de corazón y muchas veces no pretenden cambiar las personas que rompen el noviazgo, ¿verdad? A veces no quieren aceptar que están haciéndolo mal y pretenden que uno acepte como bueno lo que están haciendo mal. Así que la próxima. ¿Cuáles son los resultados del rechazo y sus heridas? Tenemos a la A, dice, las heridas por el rechazo nos atan. Cuando yo digo las heridas por el rechazo nos atan, Dios nos quiere libres. Porque Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y dio su sangre por nosotros para que fuéramos libres. Y cuando el diablo te ata, lo que pretende es que no tengas ese crecimiento espiritual. Así que las heridas nos atan al que nos ha herido. Por falta de perdón seguimos atados por ese tipo de rechazo
y al que nos hirió, y eso es por falta de perdón. Por eso debemos siempre hacer un autoanálisis y perdonar. Nos atan porque no podemos dar ni recibir. Nos imposibilita dar amor, porque por eso mismo hacemos barreras, ¿verdad? La B dice, las heridas nos producen amargura en nosotros. Habíamos dicho anteriormente que la falta de perdón, ¿verdad?, producía amargura, y que la amargura venía de la palabra punzar, que crea una frustración, un dolor, un resentimiento y una ira, que es la amargura. Así que todo eso, esa herida de rechazo, nos produce amargura. Y se manifiesta cuando hablamos, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, y hay trastorno también de salud. Sí, exacto, pero sí, lo permitimos, pero sabemos que hay un Dios poderoso que nos dirige y nos aguarda, ¿verdad? También una de las heridas puede ser temor a recibir más rechazo. Esas son las personas que ni se ríen, no saludan, y cuando se ríen, dice, ¿qué le pasa a este? Que lo picó. ¿Sabe? Como que tú hasta dudas que se están riendo contigo. ¿Será conmigo? Estás tan rechazado que ni una sonrisa puedes recibir. ¿Será conmigo o será con otro? Entonces así, ¿se rió conmigo? Porque tienes temor de recibir, ¿verdad, amor? Entonces criticamos todo el tiempo. Cuando alguien que denigra a los demás tiene un espíritu de rechazo, mira para allá y se cree que está se pasa diciendo, mira para allá tal cosa, o mira para allá lo que hizo o mira para allá cómo tiene la corbata virada, o mira para allá como, siempre está buscando un mira para decírselo al que está al lado. Porque como ha sido tan rechazado, pues está buscando rechazar a otra persona. Y entonces lo que hace es que critica, ¿verdad? El rechazo causa relaciones rotas. Causa insensibilidad, que es una incapacidad de relacionarse en amor fraternal. El rechazo también causa relaciones rotas, los deseos egoístas, porque creamos celos, envidias por otros que son prosperados por Dios. No nos preocupamos por las necesidades de los demás. Decimos, poco le pasa por lo que hizo. ¿Usted no ha escuchado eso? A veces ha visto personas que hacen cosas y dice, ay bendito, poco le pasa por ese muchacho como lo es. Sí, o poco le pasó, ¿verdad? Escucha eso, se merece su imagen. ¿Ah? ¿Viste? Juzgan. Sí, es diferente. Sí, lo hemos dicho, ¿verdad? Poco le pasa. ¿Verdad? Porque no nos preocupamos por las necesidades de los demás, así que debemos de estar orando por esa persona para que cambie, el Señor lo llegue donde Él y lo redarguya. Vamos para la D. Espérate, antes, yo quería decirle algo que el Espíritu me dice que lo hable. Muchas veces nosotros no podemos relacionarnos con todas las personas como deberíamos y presentamos un grado de timidez basado y cimentado en los rechazos del pasado que nunca hemos trabajado. Entonces arrastramos ese rechazo y se manifiesta en la adultez con timidez o incapacidad de comunicarse con la gente alrededor. Y cuando abrimos la boca para criticar, pero nunca podemos expresar el amor. O sea, no podemos decir nada bueno. Por eso yo tengo un adagio en la iglesia, si usted no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Es por eso. ¿Por qué? Porque no hay ninguno de nosotros que haya venido sano al Evangelio. Por eso yo siempre digo que esto es un hospital. Y cuando entendemos esto, tenemos que entender que si el hermano no camina como debería de ser, conforme a la palabra escrita está, y hemos conocido, dialogado y discutido, es porque tiene una incapacidad de poder ver lo que usted está viendo.
Y eso nos da a nosotros un entendimiento para poder comprender que el hermano necesita ayuda, no criticar. Entonces, cuando vemos esa situación y procedemos ayudándolo, no solamente en las rodillas en la oración, sino diciéndole al pastor, pasa esta situación con fulano, yo entiendo que deberíamos reunirnos, pues debe venir en el mismo amor sanador que Jesús nos enseñó a tener. ¿Por qué? Porque nadie, sin excepción, nadie, todos hemos sido rechazados. Por lo tanto, todos traemos herida. Y cuando Jesús dice, todos hemos sido destituidos de la gloria por el pecado y todos tienen pecado, y el que diga que no tiene pecado hace a Jesús mentiroso, eso dice la palabra. Quiere decir que Jesús sabe que nosotros todos hemos sido heridos y a consecuencia de las heridas del rechazo no ser tratadas, nos manifestamos rechazando y criticando y quejándonos. Entonces, cuando esa situación viene a tu mente y continuamente tú te quejas de aquel, del otro, de la otra, y vienes aquí a adorar al Señor con coraje, con malas caras, tú tienes que autoanalizarte. Y decir, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Si Jesús no murió con malas caras y no se quejó cuando murió en la cruz del Calvario por mí, y murió por mí siendo yo pecador y transgresor, y lo hizo por amor a mí. Entonces tú te analizas y dices, wow, entonces yo vengo a la iglesia a servirle a Él quejándome. Yo vengo a la iglesia de mala cara. Yo vengo a la iglesia con molestia porque no dormí la noche antes. O no vengo y me quedo durmiendo. Whatever. Ambas cosas están mal. Entonces tú tienes que autoanalizarte por qué tú has actuado así, porque realmente es que tú tienes un problema sin resolver dentro de ti. Aunque lleves 40 años en el Evangelio, sigues herido y marcado y marchitado en el alma. ¿Y por qué es importante que el Espíritu nos traiga esto esta noche? Porque Él viene a buscar y a levantar una iglesia limpia, pura y sin mancha y sin arruga. No está hablando de la vestimenta arrugada, no está hablando del pantalón si no se planchó, está hablando de tu alma. Y por lo tanto, como se trata de nuestra alma, causa de salvación, tenemos que limpiar nuestra alma. Y servir con gozo y beneplácito y con un contentamiento que nace de la hermosura del corazón del Padre puesto en ti, por el amor por el cual Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, estas cosas de rechazo se te están dando para que tú te identifiques, no señales al otro, porque esto es nosotros mismos con Dios. Y esto es importante, porque eso lo tenemos que trabajar. Suena como un ritual más, la causa de insensibilidad, deseos egoístas y no preocuparnos por la necesidad de los demás. Las tres cosas vienen de un rechazo de relaciones rotas, que pueden ser paterno-filial, maternal o patriarcal. Puede ser de tu esposo o puede ser de tu novio. Que a lo mejor tú te quisiste casar como mujer señorita, pero el novio se acostó contigo porque tú aflojaste y ahora te sientes rechazada porque vas al matrimonio no virgen. Y tú querías darle al mejor, al hombre de tu vida, lo mejor que no le pudiste dar. Y a lo mejor eso en ti es un rechazo que no lo trabajaste. Dios no tiene la culpa de eso. Un ejemplo, ¿verdad? Estoy hablando así a grosso modo, por ejemplo. Y usted dice, wow. Y ahora yo entiendo por qué fulano hace aquello, yo lo condeno y lo juzgo, lo señalo y lo maldigo. ¡Wow! ¿Y por qué lo hace? No sé, porque me salió el corazón. Del corazón. La concupiscencia nace del corazón que no es sano. La concupiscencia es el deseo de pecar, el deseo de castigar, el deseo de vengarse. Es la emoción de la ira reprimida que sale a través de tu boca o de tus pensamientos o de tus ojos o de tus acciones. Como quiera que se llame, es pecado. Entonces, tenemos que analizar en profundidad eso. Porque eso es para nosotros mejorar y sacar eso escondido que está oscuro en nuestra alma para ser sano. ¿Por qué? Porque cuando descubrimos eso nos convertimos sensibles a la necesidad de los hermanos y de la sociedad. Los deseos egoístas ya no son egoístas, sino es el deseo de lo que el Padre quiere hacer. Y las preocupaciones del Padre son las que quedan sembradas en nosotros para ayudar a una sociedad que está en naturaleza caída. ¿Lo ven? Amén.
Seguimos. Sí, el rechazo produce inmadurez emocional. La inmadurez emocional no se desarrolla completamente por miedo a crecer, ¿verdad? Afectando el comportamiento. El individuo rechazado se comporta como un niño siendo adulto en las situaciones. Vemos que tenemos hombres con eterna adolescencia, ¿verdad? Que no quieren responsabilidades ni quieren formar un hogar. Esta sociedad está creciendo con un tipo de jóvenes adultos que tú ves que ¿qué edad tú tienes? Pues ya yo tengo 40 años y no te has casado, ya tú no pensaste en tener un hogar, no has pensado en tener familia. Estabilidad emocional, no, ya ellos no piensan eso. Pero es porque hay un profundo rechazo, ¿verdad? Y no han corregido y se tienden a sentir adolescentes todavía. Es esa niña que no recibió amor de parte de su padre y busca su amor en un hombre usualmente mayor, ¿verdad? Porque están buscando la atención y afecto y esa necesidad de sentirse protegido. Otra cosa que añadí ahí, dice, también trae homosexualismo. Y lo puse ahí porque eso es una inmadurez emocional, porque no pueden definir lo que son. Pero es por eso mismo, por el rechazo. Y eso se ve mucho cuando los padres o las madres solteras o madres que no están casadas le permiten a los hijos varones jugar con las cosas de ella. Cartera, trajes, zapatos. Hay una relación hacia el sexo contrario como una conversión, una identificación del sexo equivocado, porque están haciendo una aceptación de que mamá y papá están en mamá nada más. Ese es el problema de los matrimonios rotos o disfuncionales. Crean hijos inseguros y homosexuales. Eso es lo que estamos viviendo en la sociedad actual. Por eso yo siempre le digo que la falda de la esposa no le sirve al varón, pero a la mujer tampoco le sirve el pantalón del varón. Ustedes me han oído decir a los pastores cuando le hablo eso, es eso. Sí. Gracias, pastor. La herida de rechazo produce vacío de amor, porque hay una decepción dentro de su ser y por eso es que se crea ese vacío, porque al no conocer el amor de Cristo, pues está el vacío aún. La siente que nadie lo ama, hay una desvalorización, se sienten inferiores, traen confusión, no creen en el amor. Buscan llenar el vacío con posesiones materiales como joyas, autos, ropas, etcétera. Tienen que llenar ese vacío con Cristo y lo que están buscando es otra cosa. Carreras profesionales exitosas son los que trabajan mucho, lo que llamamos workaholic. Van a un extremo. No quieren ser ese vacío existencial que tienen, ese vacío de amor, pues que lo llenan en el trabajo. Están trabajando 18, 20, 24 horas, porque es donde se sienten seguros. Se centran en sí mismos. Muchas veces se idolatran, ¿verdad? En esta sociedad últimamente tú dices, pero esa señora ¿cuántos años tiene? Y cuando tú la ves bien es que está tan hinchada las artistas que a veces yo digo, pero Dios mío, pero si esa muchacha era así, ahora está como unas bembas así. ¿Qué es esto? Y es que quieren ser, ¿verdad? Se centran en sí mismos y quieren ser los más lindos. Hay que envejecer con dignidad, señores. Pero es por la misma cosa, la falta de aceptación y no quieren envejecer. Y eso es un rechazo, ¿verdad? Que tenemos que seguir adelante. El rechazo produce miedo y soledad. En su interior está lleno de inseguridad y miedo. Porque siempre que se siente que serán rechazados y piensan muchas veces que la meta que ellos imponen no es alcanzable. Son competitivos. ¿Dónde estamos? La última, perdón, es que no lo tengo acá. Son competitivos, ¿verdad? Pero la competencia es por orgullo. Y ahí es que sale el yo. Yo sé, yo puedo, yo lo sé todo. Y ellos siempre saben. Y muchas veces no saben nada.
Pero es el rechazo lo que los hace ser así. Próximo. El rechazo de otros producen en la persona rechazo en sí mismo, porque se descalifican, ¿verdad? Ellos mismos se hacen autosabotaje y se dicen a ellos mismos, yo no puedo. Pierden el valor de sí mismos y aceptan el rechazo de otros, porque ya comienzan a creerse la mentira. Y eso pasa mucho en los jóvenes y en los que están estudiando en los colegios o en las escuelas, que los rechazan tanto que ellos mismos se creen la mentira. Sí, es verdad, soy feo, soy esto, soy lo otro. Yo sé que es un niño, pero cuando Gabriel estaba pequeño, Gabriel se bloqueaba mucho cuando yo trataba de explicarle algo de la escuela. Y él se bloqueaba. Y él decía, mami, yo no puedo, yo no puedo. Y yo como siempre fui tan insegura, pues yo veía, o sea, no era que yo me veía reflejada en él, sino que yo quería que él no fuera como yo. Yo quería que él viera que sí, exacto, que él pudiera superarlo y salir de eso. Y yo siempre me acordaba de una canción que cantaba Lubriel, que decía, yo puedo. Todo el mundo tiene que saber sí. Y yo le decía, yo se la cantaba y le decía, le digo, sí, pero si estuviera aquí, estaría muerto la risa. Yo le decía, tú sí puedes. Y él, no, mami, no puede. Tú sí puedes, repítelo. Yo puedo, repítelo más duro, grítalo, escúchalo y dilo duro. Yo puedo. A estas alturas, si le preguntan, él se ríe porque él se acuerda que yo lo hacía gritar. Yo sí puedo. Yo lo hacía que él se lo... Yo sí, Pues muy bien, porque le está creando, ese es el chiste, pero... está llenando ese vacío que tiene de rechazo, lo está con algo que es verdadero, que él sí puede. Y pudo, ¿verdad? Bueno, lo tenemos aquí, gracias a Dios. Pastor, yo quiero decir algo rapidito que me pasó, una experiencia que me pasó hace poco. Estoy en un proyecto y hay un muchacho jovencito que yo veo que todo el mundo lo humillaba, lo ofendía, le hablaban malo, y él se sentía bien triste. Yo llego otro día y me dice, mira Sánchez, mira y pegó a decirme cosas de él, y yo lo miré serio, no comenté nada, me fui, los dejé ahí tranquilito, me fui, oré, y él estaba trabajando, cargando bloques en una carretilla, y yo me acerco a él y le digo, oye, te felicito. Tú eres un fajón trabajando y te gusta trabajar. Y le pregunté, yo tengo 18 años. Y me digo, no estás estudiando, yo dejé la escuela. Entonces hablé con él para que cogiera otra vez la escuela. Y la gente me vieron, ellos me estaban oyendo como yo estaba hablando con él, todos ellos. Después lo abracé y le dije, te bendigo en el nombre de Jesús y te felicito, estoy orgulloso de ti, de cómo tú eres. Sigue para adelante, no dejes que nadie te intimide por las cosas. Y de ahí en adelante se rompió todo. Ya no le hablan malo, ya no relajan y ya no le dicen nada y lo tratan diferente. Y yo llego allí todos los días que llego allí, me abraza y me pide la bendición. La gloria es para el Señor. Es que por eso es que somos luz donde quiera que vayamos, así que tenemos que hacer la diferencia. Y es que cuando uno viene a la iglesia y uno por fin aprende de que Dios te ama por sobre todas las cosas porque mandó a su Hijo a derramar su preciosa sangre por nosotros. Eso debe de ser motivo suficiente para darnos cuenta que todos los que estamos aquí por debajo de Dios tenemos defectos, y ellos que tienen defectos y los derraman hacia mí, pues rechazándome, etcétera, etcétera. Yo tengo que decidir si yo le doy el poder a Él para que Él logre eso en mí. ¿Me entienden el punto? Porque si yo no le doy el poder al otro para que me hiera a mí, independientemente de lo que haga, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Exacto. De manera que estoy yo dándole poder a alguien que es igual que yo y que está por debajo de Dios. No si yo con el amor de Dios tengo suficiente para no estar necesitando mendigar amor de gente que no sabe darlo. ¿Me entiende el punto? Si yo voy a estar ya consciente para yo, independientemente de lo que él haga, decirle, yo estoy aquí para ayudarte en todo lo que tú puedas, y cuando por fin lo puedas aceptar, aquí estoy. Pero si sigo con esto, es como yo le digo a mis estudiantes, tenemos un hígado para
purificar todo lo que nos, ¿verdad? Voy a hablar como el doctor que habla de medicina. Para purificar todo lo que nos comemos y que por fin pueda ser absorbido por las células. Ahora, ¿cuál es mi hígado emocional y mental para yo coger toda la basura que hay allá afuera, procesarla y que a mi intelecto y a mi psique llegue algo purificado ya, saludable? Quien único purifica ese hígado es Dios. Amén. Y si no logramos hacer eso y no lo empezamos a enseñar desde pequeño a los niños, lo que tenemos es una sociedad pues suicidándose, matándose unos a otros. Sí, una sociedad fría, sí. Exacto. Pero es lo mismo, la falta de Cristo en su Yo le vida. enseñé a los estudiantes y hubo una que desarrolló un eslogan que decía: a mí nadie me va a chupar la alegría. Primero se pasaba agriándole la vida a todo el mundo y después se pasaba haciendo reír a la gente. Gloria a Dios. Pero es lo que estamos hablando, ¿verdad? Por eso estamos aquí, para sanar. Porque solamente Cristo es el que nos puede restaurar. Amén. Cuando hay rechazo en uno mismo, si se critica a otros todo el tiempo y ve faltas en todos, pero no ve las de él. Y en puertorriqueño dicen, ve la paja del otro, pero no ve la viga que tienen en el ojo de él, ¿verdad? Y eso pasa mucho. El rechazo causa pérdida de identidad. Dijimos que identidad eran rasgos propios de un individuo que lo caracterizan, ¿verdad? Y nuestra identidad como cristianos es en Cristo Jesús, porque Él nos dio la identidad. Pero el diablo quiere destruirla. Entonces, destruye la identidad propia, claro, es una artimaña del diablo. Busco identidad en grupos de amigos. Muchas veces buscamos esa identidad en esos grupos para que nos acepten, aunque sean personas perversas. Muchas veces estos jóvenes se van con estos grupos, los malotes, como digo yo, porque solamente lo aceptan sabiendo que está mal. Se une a ellos porque lo aceptan, le dicen: vente con nosotros, que te vamos a enseñar esto, te vamos a enseñar lo otro, tú vas a ser fuerte, te vamos a defender. Y total, es para destruirte. Pero ellos no lo ven todavía por la falta de rechazo, el rechazo que tienen tan profundo, tienen esa necesidad de ser aceptados que se van aún sabiendo que están en un mal lugar. Ya vamos para la próxima, ¿verdad? El rechazo causa pérdida de identidad, ya lo dijimos, pero que la identidad se identifica con su profesión y no hay nada más importante. Muchas veces vemos profesionales que no lidian con nadie más. Yo soy más. El rechazo es tan grande a todo el mundo que él es el único, él es el centro de la tierra y no le digan nada más. Pero es lo mismo el rechazo. Ha sentido tanto rechazo que no permite que nadie se involucre con él. Y esto es curiosidad, ¿no? No hay la mínima posibilidad que una persona así, que lo tienen todo, que son exitosos y que sea arrogante a ese extremo porque hay maldad y no necesariamente porque tengo un rechazo muy grande. Obviamente todos hemos sido rechazados, pero que no sea tanta la marca del rechazo, sino por la misma falta de Cristo en el corazón, que se creen realmente. Exactamente, acuérdate que el enemigo te crea eso. Que hablamos ahorita, ¿verdad? El vacío existencial que tiene por el rechazo lo hace sentir así. Lo lleva a actuar de esa manera. Pero en el fondo es la falta de Cristo, definitivamente. Porque ese vacío solamente lo llena el Señor. Amén. El rechazo produce una relación inestable con Dios, seguro, porque el diablo lo que quiere es alejarte del Señor, ¿verdad? Es una alteración de carácter y de humor. Hoy te amo, mañana te odio. Eso es con relación al Señor, ¿verdad? Hoy quiero ir a la iglesia, mañana no quiero saber de nada de la iglesia. Porque produce una inestabilidad hacia la relación con el Señor. Entonces eso crea y hacen una imagen distorsionada de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque no creen que el amor de Dios sana y restaura.
pueden verlo en otras personas, pero no lo pueden ver ni querer para ellos. No lo pueden ver realizado en ellos, porque son tan rechazados, dicen que ni Dios los quiere. Y así lo dicen, yo los he escuchado. A mí nadie me quiere, ni Dios me escucha, ni Dios me... ¿Por qué me pasa esto? Entonces quieren echarle la culpa a quien no tiene la culpa. Yo he escuchado esa frase en el trabajo mucho. Hay un ciego total en mi área de trabajo y el colega de él tiene diabetes y hace poco pues también está perdiendo la vista. Y yo pues me la acerqué y le di una palabra de fe y Dios no me escucha, Dios no, un rechazo hacia eso. En esa línea, en esa frase. Y digo, no, tienes que buscar del Señor porque Él es el único que puede hacer las cosas posibles. Lo que es imposible lo puede hacer posible. Pero tienes que buscar del Señor y rendirte a Él. Pero en esa línea de pensamiento. Otro tipo de rechazo que hace que una relación inestable con Dios es que busca su relación con Dios en obras para encontrar aceptación. Y aquí nosotros sabemos que no es por obra, sino por gracia que el Señor nos da la salvación, ¿verdad? Y nos mantiene dentro de Él. Y su amor, por supuesto. Eso es el ejemplo de los testigos de Jehová. Se oye, ¿verdad? Los testigos de Jehová. Gracias, Fran. Los testigos de Jehová creen que se salvan por obra y por eso usted ve que ellos intentan en las urbanizaciones de acceso controlado entrar y piden permiso para ir casa por casa a llevar el mensaje de Cristo. Eso es una secta religiosa. Ellos creen que Jesús fue un profeta más. No se dejen engañar nunca por eso. Y usted ve que ellos se salen de la Biblia y reparten trataditos, pero nunca pueden discutir la Biblia completa, sino que sacan parte de la Biblia y convierten el texto en un pretexto para usarlo contra Jesús. Y eso es importante que usted reconozca eso, porque esa secta religiosa está creciendo abrumadoramente. En nuestra urbanización de acceso controlado, la ley le otorgó el derecho de que podían entrar, y uno de ellos entró y vino, y yo le dije, qué bueno, vamos a hablar, sí, vamos a hablar, mira, saque esto. No, pero aquí está en el tratado, dice, pues dame el versículo, yo lo busco aquí. No aparecía. Y yo, ¿por qué no aparece aquí? Porque su Biblia es diferente. No, porque esta es la Reina Valera de 1960, la traducción original al español. Pero yo busco la King James, yo tengo la de inglés. Yo no sé inglés. ¿Y qué usted quiere? ¿Que yo le discuta el disparate que usted tiene ahí? No estoy para eso. Así. Pero si yo no sé esto, ni tengo esto en la mano, me embaucan. ¿Por qué? Porque ellos usan un pretexto fuera de contexto y lo convierten en un pretexto realmente donde es el intelecto humano y te hacen creer que Jesús no es la columna vertical del Evangelio, cuando Jesús es la esencia de nuestra salvación. Ellos dicen que eso fue un profeta más. Imagínense cómo están. Y eso está creciendo abrumadoramente. Bueno, todavía peor. Peor. Seguimos. Peor porque ya le dieron nombre a lo que vino Jesús. Una secta, una secta. Bueno, cuando hay inestabilidad con Dios, también les cuesta creer por la distorsión que hay, ¿verdad? Por la falta de madurez y falta de conocimiento de la palabra. No confían en Dios, por eso mismo, ¿verdad? Dudan porque no conocen que Dios y el amor de Dios a través de su Hijo de Jesucristo, que hizo en la cruz del Calvario, para salvarnos, ellos no pueden verlo. No lo pueden ver por falta de conocimiento. Así que pasemos a la próxima. El rechazo trae falta de capacidad para amar y ser amado, porque el rechazo produce resentimiento y falta de perdón.
La ofensa produce dolor y herida, rechazo. La herida produce resentimiento y rencor. El rencor produce amargura. La amargura produce odio. El odio produce rebelión. La rebelión produce muerte espiritual, porque es total desobediencia. Próximo. Es bueno que ellos vean ese mecanismo. Aprendas ese mecanismo. Porque ese mecanismo se suele colar cuando no estamos sanos. Y empieza en funcionar en las personas no sanas por críticas a quien trae la palabra, por críticas a quien está liderando el ministerio, críticas al pastor, críticas a todo aquello que a ellos se le pueda ocurrir que se le parece a algo en el fondo, por lo cual ellos se sintieron rechazados. Entonces imputan palabras no dichas porque entendieron de una manera equivocada. Se llama espíritu de error. Ese espíritu de error está bien activo en las iglesias cristocéntricas porque es la única forma que el enemigo tiene para destruirle a usted en el evangelio, hacerlo equivocar. Y tiene que estar bien abierto porque inclusive muchos pastores se equivocan con esto y llevan informaciones erradas. Pero si usted está cimentado en la palabra completa, usted va a sacar a su pastor del error y a quien venga con el error, porque esto nunca falla. Esto se llama Biblia, ¿saben? Dale para atrás que lo quieren retratar, perdona. ¿Ya lo retrataron? Sí, sáquenle copia, sí, esa es buena idea. Búscame Romanos 12:2. Próximo. Sacaste, Carmen. Carmen, pero acércate. Ve, párate al lado de la computadora, Carmen. Párate allá. Romanos 12:2, vamos. 12:2. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Adelante, le están dando para atrás. Ok. ¿Puedo seguir, pastor? Son las 9. Te faltó la página la anterior. No. Ah, ok. La anterior, dale la anterior. Tenemos que identificar los recuerdos de experiencias traumáticas de rechazo, dolor, sufrimiento, desde la niñez hasta el presente y estar dispuestos a sanar. Por eso estamos aquí cogiendo este tipo de taller, ¿verdad? Para sanar, porque el Señor nos quiere sano y libre. Next. Pasos hacia la sanidad del rechazo. Número 1, tenemos que entender la necesidad que tenemos de sanidad interior, que es lo que estamos dando desde hace varios martes, para que podamos ser libres, ¿verdad? Y podamos acercarnos más al Señor y estar en santidad, porque sin santidad nadie verá, ¿verdad?, el rostro de Dios. El número 2 dice, entender las experiencias del pasado, que ya pasaron, y que hay que perdonarlas y entender que ya Dios las perdonó. Usted tiene que entender que esas experiencias que hemos tenido, cuando venimos aquí al Evangelio, la palabra nos ayuda a poderlas procesar, perdonarlas y entender que Dios ya las perdonó. Y si Dios ya las perdonó, nosotros no nos tenemos que acordar de ellas, ¿verdad? Y aprender que cuando viene una persona con ese tipo de situación o problema, usted ser tan maduro en el Evangelio que identifica que le falta perdonar a esa persona. Ve la necesidad de que hay algo que aún no ha aprendido en la palabra que le falta aprender, ¿verdad?
tener compasión. Entender que hay consecuencias en el presente. Claro, si usted cometió un rechazo fuerte a otra persona, tiene que ir a perdonar, porque si hay consecuencias, porque la otra persona va a estar herida. Si fue con un familiar o algo, pues también, o con el jefe, o lo que sea. Hay que enfrentarse con la verdad y reconocer la necesidad de ser sano. Si usted no se enfrenta a esa verdad, nunca va a reconocer que necesita una sanidad. Si usted crea una barrera y dice, no, a mí no me pasa nada de eso, todo lo que hemos hablado, eso no cae conmigo, pues usted parece que está en el cielo y no en la tierra. Pastora, con relación a eso, el otro día estábamos en un grupito, estábamos reunidos y hablamos de eso y salió el tema a relucir. Y yo mencioné muchas cosas que yo hice malas, ¿verdad?, en mi matrimonio. Y me dicen, wow, pero no las voy a volver a repetir porque yo estoy sano en el nombre de Jesús y eso fue lo que dañó mi matrimonio. Todas esas cosas que hice y jamás y nunca las volveré a repetir. Así que hay que identificar todas las cosas que hicimos y no volverlas a repetir nunca más para que no dañemos la relación, las futuras relaciones. Claro, hay que reconocerlo, exacto. Y saber que no se debe volver a hacer. Muy bien. La 5 dice, tomar conciencia que cada experiencia de rechazo y sufrimiento emocionalmente lo afectó. Hay que hacer una admisión. Por ejemplo, si usted ya identifica una persona que toda la vida lo ha rechazado, pues tienes que ya tener un tipo de admisión. Mira, si esta persona, yo sentí esto, vamos a hacer un ejercicio también de este tipo de rechazo para ser libre. Me sentí así cuando dijo esto y tengo que entregarlo al Señor. Igual si usted lo hizo, porque también esto es de doble filo, si usted también rechazó a algún tipo de persona, pues también pedirle perdón al Señor. Y admitirlo, no pasarlo inadvertido. Pensar que lo mejor es reconocer lo que nunca ha reconocido. Aceptar lo que nunca ha aceptado. Confesar lo que nunca ha confesado. Y eso está en Proverbios 28:13. Dice, ¿quién me lo lee? El que cubre. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Proverbios 28:13. Así que el próximo. Tenemos que entender que no podemos seguir encubriendo. Ya cuando usted tiene el conocimiento, tiene que soltar ese dolor o ese sufrimiento. Usted, porque el Señor, primero que nada, el Señor le va a rendir cuenta. Ya tú tuviste el conocimiento, tienes que actuar y aplicarlo. No hay excusa. No se haga el loco. Hay que tomar acción y ser sano. Amén. Tenemos que corregir la conducta específica y no a la persona, para que no sea algo personal, sino una conducta. Sabemos que el rechazo viene por una conducta de las personas que tienen dolor. Un ejemplo de esto es, si tú ves que la persona come con la boca abierta y te molesta, no les diga que es yo pongo piggy porque en casa se dice piggy a los cerdos, no le diga que es un cerdo porque no es contra su persona. Bien, es su conducta la que se debe cambiar, ¿verdad? Le dice, por favor, no comas con la boca abierta. Si tú ves que la persona te hace algo o te dice algo, tú le dices, no, por favor, no es esto, es por la conducta. No lo tomen personal. Y si no estás atacando a la persona, pero así no lo estás atacando a la persona, sino la conducta que tiene que corregir. Eso pasa mucho entre hermanos, ¿verdad? Que a veces corregirlo y ellos siguen, no porque este es así, porque este es lo otro. No, es la conducta la que tenemos que corregir. Porque si no, se sienten rechazados. Próximo.
tenemos que aprender a identificar la obra redentora de Cristo para poder ser sanos. El amor no lastima. Lo que lastima son las personas que no saben amar. Así que Jesús conoce tu necesidad y se identifica con nuestro dolor. Y ahí les puse diferentes versículos donde pueden encontrar la base de lo que se está hablando. ¿Por qué digo esto? Porque también Jesús experimentó el rechazo y sabe cómo usted se siente. Identificar la obra redentora también en la angustia, en la soledad y la depresión. Eso está en Mateo 26. El dolor de las relaciones rotas, en Juan 7, 1, 5. El rechazo, cargas y temores, y que Cristo nos conoce íntimamente. Jesús sufrió nuestras enfermedades y dolores. Cristo nos sana a saber de su sacrificio. Eso está en la próxima página. Ahí, ya. A través de su sacrificio. Eso está en Isaías 53. La sanidad es efectiva en Jesucristo porque está basada en quién es Él. Y eso está en Isaías 61. La palabra es vida y es verdad. Y tiene promesas para tu sanidad interior. Pastora, quiero contar algo que me pasó ayer. Yo estaba yo con un cliente y después que terminé me senté con ella a hablar y ella me dice, yo le había dicho, yo oré por ti, ¿cómo tú te sientes? Y me dice rápido ella, tú sabes que tú eres pentecostal, me dice ella a mí, pero yo soy católica, apostólica y romana. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a ella porque es la madre de Jesús. Y las madres, siempre los hijos tienen que estar seguir a las madres. Y yo le digo, barrera te levantó ahí. y yo le digo, pero ven acá. ¿Y quién murió en la cruz? ¿Ella o fue Jesús? ¿A quién crucificaron? Y porque se lo dije, me molestó un poquito. Le dije, ¿a quién crucificaron? ¿A Jesús o fue a María? No, pero María estaba al lado de Jesús allí en la cruz. Pero ¿a quién la crucificaron? ¿A ella o a él? Ah, tú tienes... Ah, y me dice, tú tienes un buen punto. ¿Cómo están tus nietos, Tato? Le cambió el tema, ¿verdad? Ay, Dios mío. No pierden, ¿verdad? Pero están perdidos la salvación. Seguir echándole agua. Santo, pero no, viste, no aceptan. No aceptan. Sí, los. Y ahí tiene otros versículos como Jeremías 30, 17, Jeremías 33, Isaías 53. Esas son asignaciones que tienen ahí para que poder identificar la obra redentora de Cristo. Próxima. ¿Cómo recibir sanidad interior? Es bien importante reconocer mi necesidad de ser sano. Yo sé que todos ustedes tienen esa necesidad y quieren hacerlo porque están aquí, ¿verdad? Están buscando ese tipo de orientación para verdaderamente ser sanos y libres. También para recibir la sanidad interior necesitamos confesar todo pecado no confesado y entregue todo rechazo. Número 1 es reconocer la falta de perdón hacia aquellos que le han dañado y herido, igualmente a usted, a quien haya rechazado. Hay que hacer un autoanálisis, ¿verdad? Para poder pedir perdón a todas esas personas que o nos han rechazado o nosotros mismos lo hemos rechazado. Porque si no, nos vamos a mantener atrapados en lo que el diablo le gusta, que usted se sienta rechazado, menospreciado y se siente en poco. Cuando el Señor nos dio la victoria, nos puso al frente como cabeza y no cola. ¿Verdad? Arrepiéntase por guardar este pecado en su corazón. Y cuando uno se arrepiente, lo que hace es que desecha la alianza que hemos tenido con el mundo. Así que hay que arrepentirse. En el 3, deseche todo ese resentimiento, rencor, odio y amargura surgida por el rechazo y limpie su corazón.
¿verdad? Con la sangre de Cristo nosotros podemos limpiar nuestra vida, nuestro rencor, nuestro odio, nuestro resentimiento, porque se lo entregamos todo a Él y Él hace cosas nuevas en nosotros y empezamos a llenarnos de la palabra, que es la que nos da la fortaleza, nos da la dirección y nos dirige, ¿verdad? Comprométase con Dios para que lo ayude a perdonar a los que le hirieron en el nombre de Jesús y recuerde que es un acto de voluntad. Quizás usted no tenga el deseo, pero esto no es cuestión de deseo. O sea, a lo mejor usted no tiene el ánimo de perdonar, pero esto no es cuestión de ánimo. Esto es cuestión de voluntad y hay que hacerlo, ¿verdad? Es un acto de voluntad, hay que hacerlo, punto, y se acabó. Decida perdonar a todas aquellas personas que lo han rechazado y herido. Dios nos está dando las destrezas necesarias para fomentar el amor. Así que necesitamos perdonar a esas personas, ¿verdad? Próximo. Expresa el perdón en forma verbal a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales las tiene que perdonar. Mire, no es que usted lo dice verbal para que el diablo lo escuche. No es que usted va donde la persona, porque quizás la persona, como dio el ejemplo ahorita Jenny, no es convertida, no lo va a entender. Pero usted lo trae al foro adecuado, al trono de Dios, que es el que le va a otorgar el perdón. Se le está pasando un papelito, que es un ejercicio que puede empezarlo a hacer aquí, o puede guardar porque estamos en el mundo y el diablo lo que quiere es que usted se sienta siempre rechazado. Así que puede guardarlo y tenerlo en cuenta cada vez que alguien le haga algo, pues usted lo lleva a ese perdón. Sí. No, ya estamos terminando. ¿Ya? Sí. Sí, para que el otro martes lo cojas. Cuando menciona a la persona, las libera en el nombre de Jesús. El 7 dice, también perdónese a sí mismo por errores del pasado, por haber practicado el rechazo a otros. El 8 dice, repase y enumere todas las situaciones en que experimentó o sintió rechazo. Esto es un proceso. No pretenda que hoy usted logre todo. Esto va a ser un día a día, es un autoanálisis que usted se va a hacer y seguir haciendo para que pueda ser sanado y libertado. Así que no le dé estrés eso. Sabemos que Dios está con nosotros, es el poderoso y es el que nos va a dar las herramientas y nos está dando las herramientas para que podamos ser libres. Entréguele toda herida y dolor al Señor. Acepte y aprópiese del perdón de Dios. Próximo. Recibe el amor de Dios. Eso está en Juan 3:16 y en Jeremías. Recibe la aceptación de Dios. Encuentre su propia identidad en Cristo. Ahí están los versículos donde usted va a encontrar eso. Busque expresar perdón y restaure relaciones rotas. Manténgase alerta para no aceptar más mentiras y engaños del enemigo. Viva en perdón hacia los demás. Viva perdonando y reconciliándose. Quizás ya tú oraste en cuanto a todo aquello que te dolía. Pero ¿qué tal si alguien te hace algo mañana que te cause rechazo nuevamente? ¿Qué vas a hacer en ese caso? Es por eso que tenemos que realizar un proceso de autosanidad interior cada día, ¿verdad?
y pedirle al Señor que nos ayude. Yo les di un papelito, ¿verdad?, que tiene una oración que si el pastor nos permite podemos hacerla. Y dice así: Señor, cuando él o ella me dijo, usted, que el Señor le traiga a la memoria lo que le dijo y cómo se sintió. Sentí coraje, ira, rechazo, y aún siento lo que usted sienta. Yo no puedo soportarlo. Señor, entra en esta escena. Cristo, yo lo echo sobre ti. Llévalo a la cruz. Claro, mi enojo y mi dolor. Cristo, aquí tienes mi enojo y mi dolor. Todo lo que fulano hizo y todo lo que siento, llévalos tú y sáname. Lléname con tu perdón para que yo pueda extender el perdón a. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerlas ahora. Llévense en el papelito. Esto es hay que seguir haciéndolo día a día porque vivimos en un mundo lleno de dolor y tenemos que ser luz a los demás. Dios les bendiga. Preguntas, dudas. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Ese papel es tremendo. Yo estaba mirando la oración. Esa oración no la deseche, péguenla en su Biblia. Y cuando esté enfrente de dificultad, donde usted tenga incapacidad para poder expresar algo, simplemente léalo. Espíritu Santo, te presento esto. Y Dios trabaja con el Espíritu Santo dentro de usted para ser libertado, sanado, restaurado y reconciliado con Cristo. O sea que esto no es una repetición más, sino es una profunda convicción de lo que hace el pecado en su alma y de la liberación que recibe a través del perdón que nos otorgó Jesús en la cruz del Calvario. Así que conserve esa oración, pégala en la Biblia y practíquela. Y fíjese que no le estoy diciendo cuando enfrente problemas, sino cuando usted esté incapacitado de poder funcionar en el Espíritu. Porque la incapacidad para no poder funcionar en el Espíritu viene esencialmente la falta de perdón por el rechazo. Amén. Pues vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto las manos tuyas dentro de nosotros, trabajando las cargas, las situaciones que vivimos desde la niñez, inclusive desde el vientre materno hasta el momento que nos encontramos hoy. Gracias porque a eso viniste tú, Señor, a deshacer las obras del diablo y para que tengamos vida y vida en abundancia. Tú viniste, Señor, para traernos vida abundante y que de ningún bien carezcamos sobre la faz de la tierra y que podamos, Señor, enseñorearnos de la tierra y de lo que en ella hay. Hoy hemos declarado que nuestra sanidad nos llevará, Señor, a un nivel espiritual más alto y alcanzaremos sitiales sobre la faz de la tierra que antes no lo habíamos alcanzado debido al crecimiento espiritual que hemos obtenido a través del conocimiento de tu palabra para que se apropie nuestra verdad en nosotros, se intronice, se internalice y sea ejecutado en favor nuestro. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, que por tu misericordia hoy las recibimos. La gloria y la honra es y será siempre para ti. Así que hoy te decimos, gracias, Señor, porque eterno Redentor de nosotros eres. A ti solo miraremos, a ti solo escucharemos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Les amamos. Hasta luego. Bye bye. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí.